Yehuda Pérez Bared, gusto tenerte con nosotros. Un mexicano viviendo en Israel desde hace muchos años, ya nos platicarás. Y por eso yo quiero empezar con la primera pregunta: es, ¿qué haces en Israel? ¿Por qué Israel? ¿Estabas en México cómodamente, lo que sea? ¿Por qué Israel? Sí, porque primero permíteme agradecerle al Creador del Universo por el privilegio de estar en este momento con ustedes. Estoy agradecido, siempre estaré agradecido porque tengo el mérito ahora de pertenecer al pueblo de Israel. Yo nací en Veracruz, en el puerto de Veracruz, soy jarocho. Mi previo nombre fue Alfredo Díaz y Baruch Hashem, soy muy privilegiado también cuando fui gentil porque nací en la cuna de una familia devota. Mi padre era un líder cristiano y conocí la Biblia, lo que se llama la famosa Biblia, desde muy pequeño. Fui a la escuela a estudiar arquitectura naval en Veracruz. El creador del universo me bendijo con muchos dones. Uno de ellos, naturalmente, me gustó el deporte. Fui beisbolista semiprofesional en México. Jugué en la escuela de Pastejé de los Tigres de México. Wow. Yo fui un pitcher ambidiestro. Representé al país en 2 ocasiones en Estados Unidos, en Houston. Pensábamos jugar en las ligas mayores, pero simultáneamente el Eterno tiene otros planes para nosotros. Baruch Hashem. Porque siempre tuve debates con todo el mundo. O sea que no fue suficiente creer en lo que yo creía como un cristiano, sino que mi papá, como buen líder, fuimos misioneros, íbamos de casa en casa en el tiempo libre, porque mi actividad diaria era escuela, después béisbol, y en las noches, en los tiempos libres, íbamos a tratar de influenciar a otros a que creyeran lo que creíamos antes. Y esos debates me permitieron mucho, Baruch Hashem, abrir los ojos, recolectar preguntas de mucha gente intelectual, mucha gente sabia, que me permitió, por decirlo así, evolucionar, porque en mi comprensión que tenía hasta esos momentos, pues estaban limitadas mis conocimientos, y con las preguntas tan grandes, por andar ahí de nómada, tratando de influenciar a otros, pues en mis debates oí a ateos cuestionar la existencia del creador, y si existe un creador, ¿quién lo creó a él? Y muchas preguntas que me permitieron abrir los ojos. Oye, Y por Yehuda, eso, sí, Yehuda, te voy a interrumpir 10 segundos porque aquí surgen preguntas y si se me lo permites me gustaría ir teniendo un diálogo contigo porque la gente seguramente estará preguntándose igual que yo varias cosas. Dime algo, estabas de misionero, estabas con tu papá, estabas todo eso en Veracruz, donde además no hay que haya una gran comunidad judía y vayas conociendo gente judía y diciendo, este es mi camino. ¿De dónde surgió? Es decir, el cristianismo no era ser gentil, sino era el judaísmo. O sea, digo, antes de Israel tuvo que haber salido algo, decir, pues me late el judaísmo. sí, la verdad que yo era hombre de Biblia. Judaísmo no estaba en mi mente como convertirme, por decirlo así, porque como buen cristiano nos enseñaron los líderes cristianos que aunque el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios y aunque es un hecho histórico que fue dado la data de la ley en el Monte Sinaí, pero nos enseñaron que los judíos tienen cierta ceguera. Entonces yo nunca pensé convertirme, ¿ok? Aunque yo conocía del pueblo de Israel, fui a la escuela, conocía historia, pero nunca pensé en convertirme. Mi grupo donde yo pertenecía éramos admiradores del pueblo de Israel, eso sí. Siempre que hubo problemas en el pueblo de Israel, en el Estado de Israel, en la guerra de los 6 días, estaba yo muy chico, claro, pero aún así recuerdo que nos juntábamos a decir salmos en pro y en paz del Estado de Israel. Mucha gente de nuestras comunidades se ofrecieron a la embajada de México, embajada de Israel en México, a prestar sus servicios, sus vidas, a cooperar, pero no por eso nos íbamos a convertir, ¿ok? O sea que hay mucha gente no judía que conoce la Biblia, que admira al pueblo de Israel. Entonces, hasta ahí fue mi judaísmo, no convertirme, no pensé en eso. Yo pensé que estaba yo bien como un cristiano, yo pensé que tenía yo la verdad, ¿ok? Pero como te digo, por tantos debates y tantas preguntas de mucha gente, empecé a entender que, wow, nos faltaba mucha información. Y de ahí la misericordia de Dios que tuvo para conmigo,
que con mis viajes de fútbol a Estados Unidos yo empecé a salir y a tratar de influenciar a más gente hasta que tuve el privilegio en Veracruz, en el puerto de Veracruz, de ver a un judío, al primer judío que vi en mi vida, aunque en ese momento yo no sabía que era judío. Pero yo quiero decirte una cosa muy importante que debes de saber tú como judío y pueblo de Israel, que los judíos tienen una energía muy especial, una aura muy especial que no puedo describir con palabras, pero por el hecho de que yo estudié también brujería en Catemaco, fui parte de estudios un poquito diferentes. Bueno, por el entorno en donde yo crecí, pero tuve que desarrollar lo que se dice en hebreo, Hushim Hadim, mis sensores, porque el mundo donde yo crecí, no solamente la gente decía algo, sino yo que tenía que entender y sentir cuál fue la intención de lo que me dijo. Yo solamente puedo insinuarte las cosas, no las puedo decir abiertamente, porque no es correcto, pero por lo tanto yo tuve una preparación diferente y cuando vi al primer judío, yo sentí que este hombre era diferente, pero nunca entendí por qué. Y ahí le pregunté de dónde venía y él me dijo que se llamaba Nissim Yosef, un judío de Inglaterra, nacido Adani, nacido en Aden. Y cuando él me dijo espontáneamente que él era judío, yo me acuerdo que enseguida vino una pregunta en mi subconsciente que me preguntaba, pero ¿por qué nunca le preguntaste la explicación de la Biblia a los judíos? Si tú bien sabes que los judíos recibieron la Biblia en el monte de Sinaí, preguntándole a los gentiles. ¿Lo podrás? Yehuda, bien interesante todo esto. Te interrumpo nuevamente un poquito, aprovechando las fallas técnicas del internet. Digo, siempre en todos lados del mundo suceden. Pero dime, empezaste con este sentimiento, con todo esto, no le podías decir a todo el mundo, conociste a esta persona judía, que no nos has dicho quién es, pero te nació el sentimiento de decir, ¿y qué hiciste después? O sea, ¿cuál fue con tus pasos? Decir, sí, me gusta esto, ¿qué sucedió? Mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo lo que se llama en hebreo Siatra Shemaya, la divina providencia, de que en el transcurso del proyecto de la transformación fue algo muy ordenado, naturalmente. Significa, cuando yo conocí a este judío y me dijo que era judío, digo, yo me cuestioné cómo es posible que nunca le pregunté al pueblo de Israel cuál es la explicación de la Biblia. ¿Por qué tengo que preguntarle a los gentiles? Y entonces me acuerdo que la respuesta que tengo que decir es que el gentil o los líderes me enseñaron que los judíos están ciegos en la explicación de la Biblia. Por eso nunca hice algo así de simple, pero al verlo, yo siento que él es una persona especial, hablaba español. Ahora, yo soy hombre de Biblia, ¿ok? Yo conozco al pueblo de Israel por lo que dice la Biblia. Es un pueblo de sacerdotes, es un pueblo que come. No, yo no conocía el concepto kasher, pero conocía que el pueblo, si es un pueblo de sacerdotes, pues comen comida pura. Sabía que era un pueblo de bendición, entonces cuando yo lo vi, yo lo quise invitar a mi casa. Me nació un deseo que no pude contenerlo, de invitarlo a mi casa porque sabía que si él venía a mi casa, él iba a bendecir a mi casa con su presencia. Aunque yo deduje que él no iba a aceptar mi invitación porque mi casa no es un templo, mas sin embargo aceptó. Y yo me puse muy contento. Perdón, Yehuda. ¿Era alguien de México? ¿Era alguien de Veracruz? No, él era un judío de Inglaterra. Ah, Se llama wow. Nissim Yosef. Él es un judío Adani, de Yemen, de Temán, y que era un turista en México. Ah, Y de México, del Distrito Federal, de la comunidad judía, él le preguntó, después me contó que él le preguntó a los judíos si había judíos en México, en Veracruz, porque él quería visitar el principal puerto de México, que en esos entonces era Veracruz. Entonces él sabía que no por había eso, judíos, porque además, así le dijeron, perdón, no había judíos. pero además Pero era la cuando, entrada de la comunidad judía a México, curiosamente. sí, el caso es que cuando yo lo invito a mi casa y él accede, enseguida le llamé a mi papá
le dije que conocía ahorita a un judío y que lo invité a mi casa y que aceptó mi invitación. Y mi papá automáticamente tampoco me creyó porque él tenía, mi papá, el mismo conocimiento que yo, de que el pueblo de Israel es un pueblo santo, un pueblo sacerdote, nuestra casa no es un Betamigdash, no es un templo, no tenemos comida, lo que se llama pura, tahor. Más sin embargo, le dije, papá, mira, no puedo ahorita hablar del tema, vamos ya en camino a casa, me va a tardar una hora en llegar. Mi papá entonces llamó a la comunidad, que vivíamos cerca, más o menos uno de otro. Cuando yo llego a mi casa, yo nunca me esperé que iba a estar casi toda la comunidad en la casa. Y no solamente estaban en mi casa casi todos, sino que estaban en línea, formados, porque querían tener el privilegio de tocarlo, de tener el privilegio de tocar a un judío. Porque para nosotros el pueblo de Israel eran los embajadores de Dios. Lo considerábamos al pueblo de Israel hermanos mayores, así les llamamos siempre. El caso es que vivimos un momento muy especial. Nos habló de Biblia, nos habló del Eretz Israel, nos habló de un montón de información que no está en la Biblia. Yo le pregunté, bueno, ¿y tú cómo sabes todo eso? Y él me dijo que el Creador, cuando se reveló en el Monte Sinaí, no solamente dio la Biblia escrita, la Torá, la famosa Torá, sino dio también la explicación de lo escrito. El caso es que nos hizo un seminario increíble, que la comunidad nunca lo va a olvidar, claro. Pero yo no sabía que nosotros también le estábamos haciendo un seminario a él, que por primera vez él descubría qué tan importante era, porque lo hicimos sentir un rey, porque teníamos mucho amor y cariño y respeto a lo sagrado y mucho más a los representantes de la Biblia y a los que son considerados bíblicamente como el pueblo de Israel, como los hijos de Dios. Entonces esa noche fue muy especial para nosotros y de ahí empecé yo a preguntarle, a presentarle todas mis preguntas que yo había ya organizado con tantos debates de ateos, gentiles, mormones, protestantes, ateísmo, hinduismo y todas las religiones habidas y por haber. Entonces, cuando él se presenta en mi vida, empiezo a preguntarle muchas preguntas a las cuales tiene respuestas para todas mis preguntas. Y hubo preguntas que no tenía él respuestas. Y entonces me dio una respuesta en general y me dijo, mira, no porque me has preguntado o en algún momento, si alguna vez preguntas sus preguntas, si la persona que está esté enfrente de ti no sepa contestar, acuérdate que no significa que no haya respuestas a tus preguntas, sino significa que esa persona no sabe las respuestas. O sea que toda pregunta hay respuesta. Y si eres serio, te invito a la Comunidad de México, ahí presenta tus preguntas a los rabinos, y así fue. Baruch Hashem, por él tuve el mérito y el privilegio de entrar clandestinamente a la comunidad judía. ¿Cómo que? Digo clandestinamente? clandestinamente porque hace 30, A ver, platícame. porque hace 30 y tantos años la comunidad judía de México estaba casi herméticamente cerrada, no era como la de hoy. Claro. ¿Y qué sucedió acá? ¿Dónde te acercaste? ¿Cómo te acercaste? Nada más, digo, para tenerlo. Pues lo que sucedió, primero antes de llegar acá, yo tenía un problema en México, en Veracruz, porque yo tenía que representar a mi país en béisbol. Yo soy un pitcher ambidiestro y teníamos varios planes y estoy en la mitad del semestre de la escuela y yo sabía que iba a ser muy difícil de intentar convencer a alguien en mi casa o amigos o en la escuela o en el deporte, porque yo mismo yo no estaba convencido. Yo no puedo convencer si no estoy convencido. Claro. Entonces sabía una cosa, me tengo que desaparecer. Fue lo que hice, me desaparecí de todos y lo único que le dije fue a mi papá y mi mamá que me voy a ir con esta persona. Y yo sabía que yo no arriesgo nada, porque siempre que alguien intentó decirme que la verdad estaba con él, yo fui tras de él, invertí días o horas en debates con gente, siempre busqué la verdad. Y este judío cuando se me presenta la oportunidad y me invita a la comunidad de México, seguramente me voy a ir con él. Y dije, bueno, máximo, mi riesgo es que si Hasbe Shalom, los judíos no tienen respuestas a mis preguntas, lo peor, perdí el semestre. Pero siempre podré regresar a mis ilusiones. El béisbol me espera, mis amigos me esperan, mi familia me espera, no tengo nada que perder. Pero si este judío tiene las respuestas o el pueblo de Israel tiene una respuesta a todas mis preguntas, entonces ya me saqué la lotería. Por eso decidirme, sabía que nada tenía que perder, porque de todos modos, una cosa sí había, podría solo ganar, porque yo vivo en ilusiones, yo sé lo que hay en el mundo, pero no me llenó
las respuestas que nunca tuvieron una forma, dijera yo, contundente o lógica para darme una respuesta de un panorama completo de todas mis preguntas. Tengo muchas preguntas, no las puedo preguntar ahorita porque no voy a terminar con ustedes. Pero, bueno, Entonces, cuando yo llegué a México, tuve el privilegio de conocer a especiales personas que después entendí que no son ni de México y que el Eterno las mandó exactamente para mí, porque no cualquier judío se toca el tema de cristianismo o judaísmo, ¿ok? Entonces, el creador del universo tuvo misericordia de mí y tuve debate con una persona que no es de México, que me puso, Baruch Hashem, me dio información tan enorme que puedo decirte, bienaventurado es el pueblo de Israel que tiene el conocimiento completo, exacto y absoluto de la verdad del programa y proyecto de esta realidad. Me dio vergüenza, sin ofender al cristianismo y al cristiano, claro, pero cuando yo tuve el debate con este judío, me dio vergüenza haber sido cristiano porque increíblemente, espontáneamente crecí en el cristianismo y le di credibilidad al Nuevo Testamento, pero cuando tuve el debate con ese judío y me hice un jaque mate, porque en corto te puedo decir que lo primero dijo, otra vez en corto, porque es muy larga la plática, claro. me preguntó que si yo era sincero y estaba yo buscando 100% la verdad absoluta. La respuesta es claro, es sí. Entonces me dijo, entonces si buscas 100% la verdad absoluta, ¿cuántas mentiras mínimo tienes que encontrar para que entiendas que lo que te están diciendo que es verdad ya no sería verdad? Y la respuesta es una. Tenemos que ser estrictos. Si buscas 100% la verdad absoluta, entonces si el Nuevo Testamento pretende decir que Él es la continuación o que en aquel personaje Él cumplió las profecías disque bíblicas, y entonces desde el primer concepto del Nuevo Testamento y en general todas las ideas del Nuevo Testamento, y tengo libros para eso, para que quiera verlo y estudiarlo, cuando empecé a estudiar, pero seriamente y minuciosamente, como aquel persona que entiende que si buscas un diamante, tienes que ser muy estricto y entender que si el concepto de Mesías, dijéramos, es un diamante único y grande y tan grande, pues como no hay dos, sino uno, pero hay mucha gente que por el valor que tiene ese concepto, intentará hacer un diamante falso, claro. Lo que significa que tendrá que hacer ese diamante falso, pero bien casi idéntico al original. Y entonces, si entiendes lo que estamos diciendo, tienes que ser muy minucioso para entender que el mínimo detalle que no concuerde como definición de ese concepto de Mesías, y si ese disque personaje del Nuevo Testamento no está llenando ese concepto 100%, entonces entiendes que esto es una fake, esto es una farsa. Y eso fue lo triste que yo como buen cristiano devoto, que con mis sentimientos estaba yo dedicado 100% en todas mis dimensiones a esas ideas, y si cuando entendí lo que entendí, tuve el poder, ¿ok? Y el enojo suficiente para enfocar ese poder y enojo y entender que mi libertad depende de dejar de estar yo con mis dogmas de ignorancia y empezar a dar cuentas si yo he basado mis ideas y mi eternidad en una verdad que la pueda yo probar. Porque el día que tuve yo debates y me pasé una vergüenza de que no pude probar mis creencias y entendí que si vamos a hablar del concepto de juicio en el último de los días, el último argumento que puedes presentar en cualquier corte de justicia es la idea de que pues yo así creía. Imagínate qué ridículo va a ser el día del juicio que el gentil, cuando ya le tengan que poner la corte de justicia, la verdad enfrente de él y que tenga que excusarse diciendo, bueno, pero yo así creía, qué vergüenza va a ser. Yo no quiero vivir así. Bueno, yo creo que es cuestión de cada uno. Habrá quienes piensen que es lo correcto y todo eso. Tu camino fue decidir que lo correcto era tomar otro camino en ese sentido, ¿sí? Tú, entonces, platicaste con esta persona de Inglaterra, decidiste irte a México, de ahí decidiste irte a Israel, entonces. ¿Cómo fue todo tu proceso? Muy bien, pero por lo que has dicho, quiero, si me permites, un poco corregirte.
Sí. que no se trata de semántica ni de juego de palabras, se trata de ser honesto y entender conceptos, porque si entendemos, o como un ateo yo te preguntaría a ti o a cualquier ateo, bueno, ¿y cuál es el propósito de esta vida? ¿Por qué estamos aquí, no? Entonces, si la persona es seria, ¿ok? Y si entiende que hay un propósito en caso y que hay una continuación en caso, y cualquier persona que intente basarse en ideas de la Biblia, entonces tendrá que dar cuentas de sus inventos y creencias. Eso no es un juego. Por eso hay que entender, antes de que yo dedique mi sentimiento o mi esfuerzo completo a algo, a un ideal, tengo que primero entender o probar, en caso, si es cierto y absoluto. Y como eso lo entendí, dejé de estar ilusionado y puedo, si quieres, claro, si tienes tiempo y algún día quieren, empezar a tomar ese tema en serio y ver que esto va mucho más allá de lo que la gente cree. Claro, Eso, estaremos yo cambié teniendo mi muchas vida, pláticas contigo, Yehuda, para platicar al respecto y tener sí, mucho de estos temas y todo, ¿no? sí. Pero dime, estábamos en eso, Yehuda, tu camino, ¿cómo siguió? Viniste a México, te infiltraste en la comunidad, estuviste, ¿cómo estuvo el tiempo ahí? Y de ahí decidiste irte a Israel. Sí, yo en México Bueno, estabas empecé diciendo a... también tus partidos de béisbol, tenías la representación de México. ¿Dónde vino ese cambio de decir, bueno, ya no importa el béisbol, no importa esto? Estabas en la antesala de un sueño de muchos, ligas mayores a lo mejor, o ligas menores y de Sí, ahí. O sea, sí, Baruch Hashem. La verdad que, dijera yo, sinceramente te digo, el haber conocido al conocimiento del judaísmo y al pueblo de Israel, porque cuando yo vi por primera vez a la comunidad judía de México, y siendo yo un hombre de Biblia, y estudié, ¿ok? Entendí, el momento en que vi al pueblo de Israel, entendí varias cosas y yo dije en el subconsciente mío, ahora ya entiendo que no es una gran sabiduría ser cristiano, porque el cristianismo fue introducido a la fuerza. El quien no creyó en esas ideas de cristianismo al principio, en la víspera del cristianismo, fue degollado y masacrado. Y lo mismo el Islam. Así introdujo el Islam, el Corán y esas ideas al mundo. Porque así el Corán lo intentan hacer hasta hoy en día, ¿ok? Pero el judaísmo, que antecedió al cristianismo y al Islam, y ese pueblo que recibió la Torá en el monte de Sinaí, que fue acribillado, masacrado y diezmado en la historia, y especialmente después del Holocausto, y cuando veo que el pueblo de Israel en México está erigido y orgulloso de sus valores y de lo que tiene, yo entendí que algo tienen muy diferente que les da fuerzas. Después entendí que lo que le da fuerza a una persona es el conocimiento, el saber exactamente la verdad de lo que está haciendo y que puede probarla, y puede sentirse seguro de que en cualquier momento que lo agarre el presidente Bush, Satanás, Mohammed o quien sea, si me cuestiona cualquier persona, tengo mucho que decirle a cualquiera y no tengo ninguna duda de lo que estamos haciendo y podemos cuestionar lo que quieras en cualquier momento. Y esa satisfacción me llenó tanto que me acuerdo, mira, yo estaba súper enamorado del béisbol, ¿ok? Yo comía, soñaba y pensaba béisbol. Yo todo movimiento era béisbol. Pero el día que entró el judaísmo a mi vida, la otzma, el poder del conocimiento y del proyecto y de la trascendencia de lo que el judío va a hacer o está haciendo en la historia, llenó todas mis dimensiones. Se me olvidó todo el béisbol, se me olvidó todo y me enfoqué, bueno, intento, claro, la superación personal. By the way, hace unos años, tengo un amigo en México que se llama Daniel Goldberg, hizo un documental en cinematografía acerca de los conversos y yo aparecí ahí. El caso es que tuve que ir a México porque como jugué béisbol, tuve que ver a mis amigos en béisbol. Y cuando fui al parque de béisbol de los Tigres de México y vi a mis amigos, pero ya estaban fuera de la Liga Mayor, y los vi tristemente frustrados, alcohólicos, con problemas, dije, wow, entendí algo increíble. Me acuerdo que le dije a Borolá, mira, Dios mío, yo te he agradecido mucho por el privilegio que me has dado de ser judío. Pero cuando vi a mis amigos jugando béisbol, perdón, ya frustrados, porque estuvieron en las ligas mayores, y ya frustrados después entendí
Y le dije a Dios, wow, Dios mío, si en mis 20 años yo no hubiese convertido y hubiese formado mi profesión en mi cuerpo, hubiese cometido el mismo error que ellos, y entonces mi profesión depende de mi fuerza del cuerpo, pero a los 40 años ya no soy más fuerte que un muchacho de 20. Entonces a los 40 voy a desaparecer de la historia casi. Mas, sin embargo, construí mi profesión en mi ser, que es judaísmo. Y de repente entiendo, digo, wow, significa que aunque estoy durmiendo, no dejo de ser profesional, porque judaísmo es eternamente, yo duermo también hago mitzvah. Y de repente digo, wow, y cuando me muera, no dejo de ser profesional, porque no morimos, sino solamente fallecemos de este cuerpo. ¿Tú sabes lo que es entender las cosas que te estoy diciendo? Claro, Y mucho Yehuda, más. dime algo, tú lo entendiste, pero ¿qué dijo tu familia? O sea, tú un hombre de fe cristiana, tu papá, tu familia, ¿qué dijo tu familia Muy cuando bella dijo, pregunta. cuando dijiste tú, voy a tomar mi camino hacia Israel, hacia convertirme? O sea, no sé si ya tenías pensado en ese momento convertirte o era nada más estudiar más o cómo fue, pero ¿qué dijo tu familia y cuál fue tu pensamiento? Muy bien. La verdad que en el transcurso de lo que se llama en hebreo itlavut, de mi, oh, se ve excited, como se dice, estaba yo súper en las lunas, en la ananim, en las nubes. Baruch Hashem, estaba yo tan pleno, tan emocionado del descubrimiento, y día y noche me la pasé en el descubrimiento y en la vida judía, que entendí lo que tenía que hacer. En México, Baruch Hashem no convierten, lo que me obligó a salir de México. Me fui a Nueva York, en donde estuve un tiempo, pero de ahí entendí que mejor me voy a Israel. Y cuando yo llegué a Israel, empecé el proceso muy sofisticado de conversión. Y Baruch Hashem, te puedo decir que tuve que luchar muchísimo para convertirme. Si quieres te platico del proceso, pero si no, No, me sí, enfoco en la platícanos. Creo que pregunta. a la gente le va a interesar oír un poquito de qué fue el proceso o qué implica para entender que sí se puede, pero que hay que cumplir ciertas Sí. reglas, por decirlo así, un proceso así. Sería interesante conocer un poquito qué fue todo el proceso que viviste en Israel, ¿no? Mira, a mí me costó, no sé, por ser quizá pionero, hace 35 años o más, las cosas eran mucho más difíciles, eran diferentes, pero puedo decirte humildemente, en la experiencia que el Creador me ha dado a mí, antes yo no sabía eso, pero después lo descubrí, que cuando una persona está convencida de lo que está haciendo y se siente orgullosa de lo que está haciendo, yo no me convertí porque es una obligación. A veces la gente me dice, los judíos me preguntan, bueno, pero ¿por qué no te conformaste con 7 mitzvot ben Noach? ¿Por qué te vas a comprometer con 613 preceptos? Y yo les digo al Digo, mundo, y le digo a es todo el una mundo. buena pregunta pensando 7 contra 613, bueno, o sea, Entonces yo le contesto al mundo y a todo el mundo, les digo, miren, entiéndanme, cuando cuando una persona se enamora de aquel ser, solo puedo insinuar, ¿ok? Cuando ella o él se enamora, dijéramos, él se enamora de esa persona, el concepto obligación se convierte en privilegio, porque el amor abraza e incluye el concepto de obligación. Cuando yo me enamoré por conocimiento y por conciencia de lo que estoy haciendo, cuando me enamoré del privilegio de ser judío y de servir a Dios correctamente, entonces eso abraza y convierte lo que son 613 preceptos en privilegios. No es una obligación servir a Dios, es un privilegio. Es como aquella persona que está repartiendo diamantes gratis. Nadie se va a conformar con 7 diamantes, ¿verdad? Sino todo el mundo va a tomar los diamantes que más pueda. Entonces, esa fue mi motivación. Y cuando yo me convertí, que fue muy difícil, diré unas pocas palabras de la conversión. Hasta que yo encontré primero quién me iba a convertir correctamente, fue una cosa muy dificultosa. Pero cuando llegué al lugar correcto, de repente yo me encuentro en un lugar donde hay una línea de personas de todo el mundo que también querían convertirse. O sea que no solamente era yo, venían de todo el mundo. El caso es que llegué, llené mis papeles. Para entonces yo ya había estudiado judaísmo, lo que más pude, y pensé que yo me iba a convertir. Y me dice el rabino, no, aquí abres a un foul, ¿cómo se dice foul? Un expediente. expediente, file, sí.
para hacer el proceso de conversión. O sea que ahorita lo abres y te va a tardar, no sé, 2 años más o menos, pero yo no iba a esperar 2 años, porque yo sabía que yo había estudiado, yo me sentía preparado, y aún así tengo que respetar lo que me dicen ellos. Y bueno, el caso es que yo no pude esperar. Yo, después de 2 meses, algo me decía que yo no puedo esperar. Yo después de 2 meses voy con los rabinos, con el rabino que me atendió, me ve y me dice, hey, tú te pareces, parece que yo te conozco. Y cuando ya me pregunta cómo me llamo, me checa y me dice, no, te dije 2 años, no 2 meses. Claro, estábamos hablando ya en hebreo. Yo no sabía mucho hebreo, yo entendía hebreo, pero no hablaba yo perfectamente en esos tiempos, porque era mi principio de los primeros meses que estaba yo en Israel. El rabino ocupado atendió a todos, a la 1 él cierra, yo lo espero en su oficina, estaba yo esperándolo, no puedo hablar mucho porque no sé el idioma. El caso es que me ve ahí llorando y me dice, mira, así no, aquí hay un proceso, tienes que esperarte. Entonces me vio que estaba yo muy angustiado, que yo quiero un examen, que yo me siento que sé, porque eso es lo que él tiene que darme, un examen para yo presentarme a un bedín. El caso es que me dice, mira, aunque yo te dé la fecha, ellos no te van a recibir, porque... Entonces yo le dije al rabino, mira, tú dame la fecha, que me reciban o no me reciban, eso déjalo a mí. Bueno, no tuvo muchas opciones, me ayudó, me dio una fecha, me consultaron cuando yo llegué al bedín, me empezaron a preguntar preguntas, supe contestarlas, les pregunté cuál es la respuesta, cuál es su decisión, y me dicen los dayanim, los rabinos, nosotros no vamos a darte la respuesta enfrente de ti, sino se la vamos a pasar al rabino. Yo salí emocionado, yo sabía que había contestado bien. El rabino me dice, yo le pregunto al rabino, ¿y qué pasa? Porque el mismo que me entendía también era rabino, de la oficina también era rabino. Y le dije, bueno, ¿qué te dijeron? Y me dice el rabino, ¿qué te dije? Que tienes que esperarte 2 años, ven después de 2 años. Me fui un poco triste en aquellos tiempos porque yo no entendía correctamente el judaísmo, pero sí yo sabía que había reglas generales y siempre había reglas no generales. Ellos me aplicaban una regla general, vente como todos. ¿Por qué no me aplican una regla fuera de lo general? Atiéndanme como yo soy. Bueno, el caso es que ellos tienen el derecho, sabía también, ya había yo aprendido que lo Shamayim, que la decisión y el poder, Dios se lo dejó al pueblo de Israel. Aquí abajo se decidirá y lo que se decide acá, eso es lo que se decide arriba también. El caso es que yo sabía eso y con respeto yo forzaba la realidad, pero con mucho cuidado también, ¿ok? El caso es que no pude esperar. Algo me decía, yo no puedo esperar. Tengo muchas cosas que hacer en la vida. Ya perdí 20 años en mi vida. Ya llegué tarde 20 años al judaísmo. Voy a seguir perdiendo 2 más años. Me siento preparado. El caso es que llegué otra vez a la oficina. El rabino me ve. Ya sabía 2 cosas de mí. Que yo soy un necio y soy un llorón. No me importa. El caso es que yo lo espero, atiende a mucha gente y de repente me ve otra vez en la oficina a la 1, él tiene que cerrar la oficina y me dice, pero ¿por qué estás llorando? ¿Por qué me haces eso? No depende de mí, yo no puedo hablar mucho, yo solamente expreso mi deseo intenso que tengo con el arma que tenga, en ese momento fue lo único que pude hacer. El caso es que me dice, mira, vamos a hacer un deal, vamos a hacer última oportunidad, te voy a dar otra fecha, pero esta vez me prometes que si no la pasas, entonces me prometes que ya no me molestas hasta después de 2 años. Si no, no te la doy. Bueno, no tengo muchas opciones. Yo sabía que él tampoco tenía la culpa. Le dije, ok, rabino, trato hecho. Dame fecha y bueno, Besat Hashem, lo que el Eterno decida. Me dio fecha, me preparé. No tengo en esos momentos, ahí no hay de que puedas traer un orejdín, un lawyer, un abogado, sino solo tú y Borolam. Oraba mucho yo a Borolam, al creador. Lo único que tenía en el arma es estar conectado con mi creador. Llegué al Bedín, me preguntaron, no me acuerdo si son los mismos rabinos o otros, me preguntaron preguntas, contesté, supe contestar y al final yo pregunté la misma pregunta. ¿Cuál es la decisión? Por favor, díganme la decisión enfrente de mí. Y me dicen lo mismo, no, la decisión no la podemos hacer enfrente de ti, se la vamos a pasar al rabino. Les dije, con todo respeto, no, permítanme saber la decisión enfrente de mí. Y me dijeron los rabinos, mira, no entendemos cómo tú ya te has tenido 2
exámenes antes de tiempo. ¿Cómo entraste aquí? No sabemos cómo lo hiciste. Yo no sabía qué hacer, pero lo único que me pasó, honestamente, se me hizo oscuridad, me vino un pensamiento y yo les dije a los rabinos, si yo salgo de aquí como gentil y bajo las escaleras como un gentil y voy a la calle como un gentil y si Dios nos libre me atropella un carro y muero como un gentil y subo al cielo como un gentil, allá en el cielo yo los voy a juzgar con Dios. Porque si el Eterno me ha permitido milagrosamente llegar hasta aquí y yo quiero convertirme, ¿por qué ustedes no me permiten convertirme? Fue algo no lógico, fue un pensamiento no lógico, pero dicen los sabios que el pueblo de Israel tiene 3 esencias. Una de ellas es que son misericordiosos. Y no sé cómo cambiaron el decreto, me preguntaron otras preguntas y cuando el rabino vio cómo borraron, porque le pasaron los 3 rabinos, el Bedín le pasaron la respuesta al rabino borrada y corregida, cuando yo salgo de esa aula, me dice el rabino, ¿cómo le hiciste? ¿Cambiaste el decreto? Yo le dije, mira, rabino, todo viene de arriba, ayúdame. El caso es que tenía que hacerme Brit Milá y estábamos ya en víspera de Rosh Hashanah. Eran como una semana antes de Rosh Hashanah. Ya estaba yo curado. O sea, ya yo dije, salido, wow. Ya tenías el decreto de que sí era de conversión. Sí, ya me habían hecho, en eso, después del decreto me hacen la Brit Milá. Digo, para que le quede claro a la gente, o sea, la gente dijo, ¿cómo lo hiciste todo? Les planteaste esto al Betín, que estabas ahí, y ellos cambiaron la decisión y dijeron, bienvenido. Sí, entonces tengo que, después de ese bienvenido, entonces ya me mandan a hacer la Brit Milá, y ya después que ya estoy listo, que ya me siento saludable, era una semana antes de Rosh Hashanah más o menos, no me acuerdo bien. El caso es que yo dije, wow, quiero ser judío antes de Rosh Hashanah. El caso es que corro a las oficinas y ya todo estaba cerrado. Perdí Rosh Hashanah. Dije, bueno, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay 10 días. Quiero ser judío, quizás gane y soy judío y ya me meto a ser judío antes de Yom Kippur. Todo estaba cerrado. Dije, bueno, entre Yom Kippur y Sukkot quizás. Todo estaba cerrado. Bueno, yo no puedo hacer mucho. Terminaba Sukkot y era un miércoles. Entonces estaba el jueves libre, porque el miércoles era lo que se llama Isruhak. El jueves, dije, el jueves era el único día que tengo, ojalá la oficina esté abierta para convencer al rabino. ¿Por qué? Porque el viernes que viene era... Bueno. ¿Me escuchas? Sí, Porque sí. ahora venía, ese viernes era la perashá de Bereshit, era el principio de la lectura de la Torá, el Bereshit, el Génesis. Dije, wow, quizás este jueves es mi oportunidad, cuando menos para entrar como judío en Bereshit. Y así fue, fui a la oficina, el rabino me ve subir las escaleras y te dije, ya me conocía, el rabino sabía que yo era testarudo, necio y llorón. Y me ve y me dice, no, esta vez tú no me vas a convencer. Esta vez, ves a estas 2 personas, también se tienen que convertir. La semana que viene se van a convertir y tú te vienes con ellos la semana que viene y no me vas a convencer y no me vas a cambiar de idea. No me digas nada. La semana que viene te conviertes. O sea que me antecedió. Y él decidió, el rabino, que hasta la semana que venga me voy a convertir. Y me dolió tanto, dije, no puede ser. Era jueves, lo espero hasta la 1 en la oficina, ya me conoce. Pero el rabino, bien inteligente, esta vez decidió que no lo voy a convencer. Y él estaba un poquito más bajo de estatura que yo, ¿ok? Entonces llega a la oficina, me acuerdo que estaba esperando en la oficina, lo veo abajo, él no me quiere ver, cierra la oficina como diciendo, ahí te quedas, y ahora ves, esta vez ya no me digas nada. Esta vez no me vas a convencer. Y así hizo. Cerró la oficina, no me quiso ver arriba, se empezó a bajar las escaleras. Créeme, yo soy una persona, regularmente nunca soñé sueños, ni vi ilusiones, pero esa fue la primera vez que enfrente de mí, despierto, se me hacen obscuridad en mis ojos y empiezo a gritar. Esta vez no lloré, esta vez grité, pero unos gritos
que el rabino desde abajo me oye gritar, se sube las escaleras hasta arriba, me ve y me sube y me dice, ¿pero por qué gritas? Y le dije, mira, rabino, yo lo he respetado siempre, pero no porque a estas personas no les importa esperarse otra semana y perder este Shabbat, a mí no me importa lo que ellos quieran hacer en sus vidas. Ya me dieron un foul, ya hice la Brit Milá, ya nada más me falta un problema técnico, ir a la mikve, emergirme en la mikve para ser judío. Tú siempre guardaste Shabbat. Tú eres judío toda tu vida. Te ruego, por favor, este Shabbat no me lo quites. Este Shabbat es mío. El rabino no supo ni cómo tratarme. El rabino se estremeció. El rabino me dijo, mira, yo no sé tú quién eres, pero quiero decirte que con la fuerza de Akshanut, con la fuerza de la necedad que tienes, vas a lograr muchas cosas en la vida. Vente mañana, viernes, a las 9 de la mañana, te espero, no llegues un minuto tarde y te voy a convertir. Y me abrazó. Bueno, que te va a meter a la migbe, o sea, al decir convertir, ya no era la conversión, sino era el paso final, ¿no? Sí, exactamente, nada más era mikve. Realmente es el paso final, el crucial, dijera yo. El caso es Perfecto. que Oye, me abrazó y me dijo, tú tienes suerte. ¿Por qué? Por dos cosas, me dice. Primero, porque seguramente tú vas a ser judío. Los judíos nos decimos que somos judíos, pero seguramente si tú te conviertes, sí, seguramente vas a ser judío. Pero vas a ser privilegiado, porque el que se meta contigo se va a meter con nuestro patriarca Abraham Avinu. Porque los conversos se llaman Ben Abraham Avinu y están conectados directamente con el patriarca Abraham. Y eso fue lo que me dijo el rabino. Y entonces sucedió, Baruch Hashem, que tuve el privilegio milagrosamente de ese viernes, Berashat Bereshit, entrar Tajat Kanfei Shekhinah, gracias a Olam. Me convertí ese viernes, el milagro se cumplió y puedo decirte como amigos que estoy extra contento y me siento también avergonzado porque yo no me siento privilegiado, yo no siento que tengo méritos para este privilegio y por eso me siento súper endeudado con mi creador porque me cambió la vida completamente. Y cuando yo voy a retornar a Veracruz, a México, porque mi familia no sabía qué había pasado conmigo, entonces yo recibo oye, hay que instrucción. aclarar, Yehuda, que estás hablando hace 30 y tantos años. No había un WhatsApp y no había un celular como para Exactamente. decirle, o internet. Exactamente. Para decirle, oigan, estoy aquí bien. O sea, en estos entonces, más o menos, porque además es la época que también estuve por ahí en Israel algún momento dado, les mandabas los famosos aerogramas, las cartas que comprabas como por 2 shekels, las escribías azules, las doblabas y las mandabas y era como, o sea, no era lo mismo. Exactamente. Entonces, ellos no sabían dónde estaba yo. Yo no les había contado porque los sabios nos enseñaron que en Berajá, Ela Adabra Samuy Minay, no hay bendición, sino solamente en las cosas que están escondidas del ojo. Por eso yo no les conté nada, porque sabía que entre menos hable es mejor y así se logran las cosas. Y ya después de que logré la conversión, entonces ya decidí contarles y ya decidí regresar, pero con adrajá, con instrucción del rabino Ben Zion Abba Shaul, que vivía en esos días hace muchos años. Y él me enseñó un secreto pequeño, pero muy importante. Me dijo que como yo voy a retornar a la casa de mis padres, que no son judíos, y es un líder cristiano, que tengo que, si limpiaba yo la casa una vez a la semana, la limpiara todos los días. Que si yo le lavaba los trastes una vez al día, los lavara 3 veces al día. Yo dije al rabino, bueno, rabino, ¿qué usted quiere de mí? Y me dice el rabino, mira, cualquier padre, sea judío o no judío, ateo o no ateo, religioso o no religioso, si cuando su hijo se convierta al judaísmo, significa que ese hijo es un buen hijo y ayuda en la casa, entonces los padres normales seguramente van a mandar a todos sus hijos a convertirse, porque si
si el concepto de convertirse es que los niños son educados y escuchan y ayudan y sirven de ayuda, todo el mundo va a querer que los hijos se conviertan. Y fue lo que hice. Me dediqué a portarme bien en la casa y no hablar con mi papá acerca de judaísmo y cristianismo para evitar un conflicto, porque ya sabía que era un problema sentimental y no lógico, que por él ser líder le iba a ser muy difícil aceptar que yo quizás traiga información que él no conoce y le va a ser muy difícil que el hijo pues sepa cosas o sepa la verdad que él no sabe. Entonces, como yo sabía que era un problema psicológico, evité hablar con mi papá de ese tema, pero la familia y la comunidad y todos querían conocer y sabían, tenían muchos conocimientos también. El caso en corto te voy a decir que lo que pasó en mi comunidad y mucha gente que conocí, se convirtieron casi todos. Decenas de personas se convirtieron hace 35 años y se fueron porque me dediqué 4 años después de mi conversión, 4 años de mis 20 a mis 24 años me dediqué a ayudarle a todo el mundo a irse a Israel. Vivía yo en Nueva York, trabajaba, compraba yo boletos de viaje, les pagaba boletos a mis amigos. Baruch Hashem, así moví mucha gente a Israel. Iba yo a Israel, les ayudaba pues, a encontrar dónde iban a vivir, dónde iban a estar, en qué yeshiva iban a estudiar. Bueno, la vida de muchos jóvenes que hoy en día ya son familias, nietos, muchos hijos. Bueno, nunca pensé que lo que yo hacía hace 30 y tantos años iba a ser una cantidad de almas, Baruch Hashem, que transformaron seguramente este mundo para bien. Yehuda, ha sido muy interesante. Seguiremos platicando porque vienen todas las siguientes partes, todo ese regreso a México, todo eso que empezamos y empezar a ver un poquito qué significa ser judío por elección realmente. Muchos dicen judío converso, como tú dices, tiene esa etiqueta. A mí me gusta mucho decir que es judío por elección, porque fue tu propia decisión. Y hablar de eso y cómo han sido los procesos, cómo has visto el cambio en Israel en esto y muchas cosas más, porque hay muchos mitos, muchas realidades, mucho que aclarar y mucho que comentar en todo esto. Y seguramente muchos que nos estén escuchando entenderán tu forma de pensar, tu sentir y estarán muy atentos de saber cómo lo hiciste, qué reaccionaste, qué encontraste en el judaísmo también. Porque para lo que para muchos es muy normal el día de hoy, para muchos dentro del judaísmo, como comer esto, hacer esto, el Shabbat, esto, de repente para gente que no era judía, son sorpresas cada cosa, cada mitzvah, cada indicación. Entonces ya nos estarás platicando de diferentes asuntos y esto hoy como introducción y estaremos teniendo a Yehuda Pérez. Algunos me dicen que le diga Rab, esto un experto, 30 y tantos años dedicados a estudiar la Torah, el judaísmo. Pues muchísimas gracias, Yehuda, un mexicano en Israel, ¿sí? Judío por elección. Muchísimas gracias, Yehuda. Bendiciones, estamos en contacto. Saludos para todos y Shana Tova. Shana Tova.